Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 1 de marzo de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La verdad en el rostro, basada en Proverbios capítulo 29. Hoy vamos a ver el versículo 4. Ayer nos saltamos hasta el 6, pero hoy regresamos al versículo 4. Abordaremos un proverbio con una enseñanza que se aplica al aspecto socioeconómico y político de toda sociedad. Aunque fue escrito hace tantos años, resulta muy pertinente para nuestro tiempo. Leamos el proverbio, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así Proverbios 29, versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Paráfrasis. Un gobernante con un buen liderazgo trae prosperidad a la nación. En cambio, el cacique que solo piensa en enriquecerse trae pobreza. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La verdad duele pero sana, hemos llamado a esta serie, basada en los primeros versículos de este proverbio, de este capítulo. Esta es la quinta parte. En este proverbio se nos confronta con una realidad que aqueja a muchos de los pueblos de la actualidad. El proverbio habla de dos cosas, una buena y otra mala. La buena es que el buen juicio del gobernante fortalece al pueblo. Y la mala es que el mal juicio, que lo empobrece al pedir demasiados impuestos o bienes o al exigir riqueza. Y el problema es que en algunos de nuestros pueblos las dos cosas son malas. Aquí se habla de una buena y una mala, pero hay pueblos en donde las dos cosas son malas. Y el problema es ese, porque hay gobernantes sin juicio que interrumpen el crecimiento socioeconómico y para colmo se aprovechan del pueblo pidiendo más impuestos para beneficio de ellos. Podríamos reflexionar en las siguientes enseñanzas. La bendición de un buen gobierno. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye, dice la versión que siempre usamos, pero leámoslo en otras versiones. La nueva versión internacional dice, con justicia el rey da estabilidad al país, cuando lo abruma con tributos lo destruye. La traducción del lenguaje actual dice, el rey que hace justicia da seguridad al país, el que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. La nueva traducción viviente dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. La versión que se llama La Palabra dice, un rey justo sostiene a un país, el partidario de sobornos lo arruinará. La Reina Valera contemporánea dice, los transgresores alaban. Hasta ahí lo dejamos, ese versículo no es el correcto, pero con estas versiones que hemos leído son suficientes. Mire, la frase, el juicio que afirma la tierra, del que habla el proverbio, es una definición breve de la justicia social. Podríamos hablar de lo siguiente, que los malos paguen sus delitos sin falta, que los inocentes no sean encarcelados, que el dinero o el soborno no participe en la impartición de la justicia, o sea, no sea decisivo en la impartición de la justicia, que los delincuentes no sean liberados antes de pagar sus crímenes, que los pobres no sean los que llevan el peso de las deudas sociales, que los jueces no se vendan, que los poderosos no se aprovechen de los pobres, que los tiranos no se perpetúen en el poder. Y podemos añadirle muchas cosas más, como por ejemplo, que cuando denuncias un delito no te traten como delincuente a ti, porque muchas personas por esa razón no denuncian los delitos, aunque en la publicidad se hace en los países, en los gobiernos, casi todos los gobiernos de nuestro pueblo latinoamericano piden que las personas que han sido atracadas denuncien, pero cuando denuncias te tratan como delincuente. Y además agarran al culpable, al ratero, y en cuestión de unos días, unas horas, está libre otra vez. Así es que todo esto que acabo de leer es un resumen, se hace resumen al decir el buen juicio o el juicio afirma la tierra. Sin importar el partido político, un gobernante o un grupo de gobernantes que busque y consiga estas cosas, sin duda que provocará crecimiento a su pueblo. Si quieren, repito las cosas a las que hago referencia. Que los malos paguen sus delitos sin falta, que los inocentes no sean encarcelados, que el dinero o el soborno no participe o no sea decisivo en la impartición de justicia, que los delincuentes no sean liberados antes de pagar sus crímenes, que los pobres no sean los que lleven el peso de todas las deudas sociales, que los poderosos no se aprovechen de los pobres, que los tiranos no se perpetúen en el poder. Esto sería, insisto, si hay un partido político, no importa cuál es, si hay un gobernante, no importa cómo se llama, que consigue estas cosas, es un buen gobernante, había que apoyarlo. Sin duda que provocará un crecimiento a su pueblo.
La siguiente parte donde dice, mas el que exige presente la destruye, habla del tributo que los reyes exigían a los súbditos de su reino. El día de hoy está claro que se refiere a los impuestos. Para ilustrar el asunto, recordemos lo que el necio hijo de Salomón llamado Roboam hizo. Les digo el contexto de la historia. 10 de las tribus de Israel vinieron a Roboam, el nuevo rey después de Salomón, y le pidieron que aligerara los tributos que su padre les había impuesto, porque Salomón había elevado muchísimo los tributos, los impuestos. El consejo de los hombres sabios que colaboraban con el padre de Roboam, o sea, con Salomón, le dijeron a Roboam que atendiera esa petición de esas 10 tribus, que les bajara los impuestos y que lo amarían. Como quien dice, le dijeron, te los echarás a la bolsa si lo haces. Pero el joven inexperto Roboam, por no decir necio, pidió el consejo a los jóvenes de su edad, a sus cuates, aquellos con los que había crecido, y ellos le recomendaron que los amenazara, que les dijera que no solo no aligeraría la vida, sino que se las haría más difícil. Leamos la respuesta de Roboam, esta respuesta que da al pueblo, y veamos lo que pasó. Dice así, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey le había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Jeroboam es el líder de estas 10 tribus. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no le había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel de sus tiendas. Estas frases que posiblemente si usted no es un asiduo lector de la Biblia no las comprende del todo. David es de la tribu de Judá. Y esa tribu de Judá no es una de estas tribus que fue a pedirle estas cosas. Este Roboam siguió siendo rey de la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín, que estaba unida a la tribu de Judá y que era muy pequeña. Pero las otras 10 tribus dijeron, ¿qué tenemos nosotros con David? Se refiere al antepasado de Roboam. ¿Qué tenemos nosotros? Que gobierne en su casa, que gobiernen a los de Judá. Pero nosotros nos vamos, y se regresaron, y se dividió el reino. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en la ciudad de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Esto está en 2 de Crónicas 10, 12 al 19. El pueblo se le divide y él pasa a la historia como el necio que lo provocó con sus pésimas decisiones. En relación a este asunto, las diferencias entre un buen gobernante y uno malo se pueden definir de la siguiente manera. El bueno sirve al pueblo, el malo se sirve del pueblo. El bueno busca la prosperidad de la gente, el malo busca la riqueza de él mismo, su familia y sus aliados. El bueno entiende su liderazgo como una responsabilidad, un ministerio. El malo ve su liderazgo como un poder. El bueno busca la justicia social, el malo busca su riqueza personal. Después del gobierno de un buen líder, hay menos pobres. Después del gobierno de un mal líder, hay más pobres, y los pobres son más pobres. Ahora bien, sé que este tema, queridos hermanos y amigos, parece una reflexión socioeconómica y política, ¿no? Pero es de lo que habla el proverbio. Yo no podía hablar de otra cosa, es de lo que habla el proverbio. Yo solo lo estoy reflexionando y aplicando a nuestro presente. Evidentemente el tema le importa a nuestro Dios. Evidentemente los gobernantes, líderes, reyes y tiranos serán juzgados por Dios por sus hechos. Nada quedará impune. Que lo escuchen todos, nada quedará impune. Y a todos los que somos ciudadanos nos corresponde apoyar las causas justas y trabajar para que tengamos un mundo mejor. Así es que permítame leer un pasaje de la Escritura que me parece que puede resumir lo que debería ser nuestro papel de usted y mío en este asunto. Dice Pablo, en su carta a Timoteo 1, versículos 1 y 3 del capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Es decir, a Dios le importa la justicia social, a Dios le importa la prosperidad de los pueblos. Por eso, me parece que usted y yo debemos estar pendientes de estas cosas y orar por nuestros gobernantes, además de participar activamente para un mundo mejor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.